Hoy vamos a empezar a crear nuestro juego en 2 dimensiones. Para ello, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva carpeta, un nuevo proyecto. File, New Project. En mi escritorio he creado una carpeta vacía que le llamo Pulpy A. Seleccionamos carpeta y lo primero que vamos a hacer hoy es establecer que nuestro proyecto va a ser en 2 dimensiones. Por lo tanto, cambiamos esta opción y pulsamos sobre Create. De esta manera, pues Unity nos facilitará algunos pasos en el flujo de trabajo, como ya tener una cámara ortográfica por defecto o que las texturas inicialmente ya las convierta en sprite. Lo siguiente que vamos a hacer es indicar que nuestro proyecto va a ser para Android. Para ello, si recordáis, venimos a File, Build Settings, escogemos Android y marcamos Switch Platform. Cerramos aquí y ahora le vamos a decir que queremos controlarlo con nuestro móvil vía Unity Remote, que era desde Edit, Project Setting, Editor y en Unity Remote establecemos Any Android Device. Por último, esto ya deberíais tenerlo bien configurado de clases anteriores, aquí en Edit, Preference y dentro de External Tools deberíais tener la carpeta donde en su día instalasteis el SDK de Android. Bien, ya hemos preparado nuestro proyecto para nuestra plataforma. Lo siguiente que haremos ahora será crear unas cuantas carpetas para organizar todos nuestros assets y todos nuestros game objects. Evidentemente que lo podemos hacer a medida que lo vayamos necesitando, pero por ejemplo, aquí ahora podríamos crear la carpeta Prefabs. Voy a crear la carpeta Scenes. Vamos a crear la carpeta Sounds. Scripts. Y Textures. Si nos gusta tener los assets ordenados, también en este juego, que va a tener más Game Objects que en el primero que hicimos en el curso, también quiero ordenar los Game Objects en mi jerarquía. Como aquí no podemos crear carpetas, utilizaremos Game Objects vacíos. Pues bien, voy a crear un empty Game Object, fijaros que se hace con control mayúsculas N, y le voy a llamar 0 background. Vamos a crear otro, control mayúsculas N, que renombraremos como 1 middle ground y otro más que llamaremos 2 foreground. Aquí ubicaremos los diferentes elementos. Nuestro juego va a estar basado en un parallax scrolling con desplazamiento horizontal y por lo tanto necesitamos diferentes capas para dar esta sensación de profundidad. En una pondremos las nubes, otra más cercana a la cámara, pues diferentes plataformas y aún más cercanos el jugador y los enemigos. Podríamos tener más capas, evidentemente. De momento vamos a utilizar estas 3. Vamos a crear otro nuevo Game Object vacío, que le vamos a llamar Render, donde ubicaremos los elementos de render de nuestra escena. Aquí solamente tendremos la cámara, pero en un juego 3D pues podríamos tener, por ejemplo, todas las luces. Y vamos a crear otro más, control mayúsculas N, para los scripts. Ya tenemos una estructura básica general creada, pero veremos enseguida que, bueno, pueden surgir otras nuevas carpetas o otras nuevas estructuras en la jerarquía
Y bueno, pues cuando vayan apareciendo estas necesidades, los iremos creando. En el momento en que nosotros estamos trabajando con capas, debéis recordar que aquí pondremos otros elementos, otros GameObjects, cuya coordenada estará de acorde a la coordenada de su padre, ¿no? Por lo tanto, vamos a verificar ahora de momento que todas estas capas están en 0, 0, 0. Bien, bien, bien. Vale, todas están, sobre todo la Z a 0. Y, por ejemplo, pues mirad, voy a coger ya mi cámara y la voy a poner dentro de la capa render. Vamos a empezar ya a ubicar elementos. Para ello, en el servidor os he pasado esta carpeta que se llama texturas, donde tendremos los que vamos a utilizar hoy, que son el background, las plataformas, el player, el enemigo y el primero de los disparos. Si quisierais las podríais ya importar todas, ¿eh? Vale, pues me cojo estas 5 escenas, estas 5 imágenes y las importo arrastrándolas a texturas. Aquí las tenemos, se están importando. Y he mantenido el formato original que os podéis descargar de la web, todo y que no es el más apropiado, y menos aún si estamos trabajando para móvil, ¿eh? Fijaros, si yo le echo un vistazo a este background, podemos comprobar que tiene un tamaño de 2048 por 2048 píxeles. No es la mejor opción, trabajando para móviles, pero bueno, vamos a hacerlo así y vamos a hacer que sea Unity el que después comprima y a ver qué tal lo hace, ¿eh? Lo mismo con plataformas, es de 2048, pero es que aún es más exagerado con la nave, que mide 1383 píxeles. Repito, que no estaría de más a lo mejor que pudieseis vosotros optimizar estos assets previamente con Photoshop, pero para utilizar los originales vamos a hacerlo así. Bien, como estas 3 primeras imágenes ocupan más de 1024 píxeles, fijaros que yo vengo aquí a background y me indica que la medida es de 1024. ¿Por qué? Porque tenemos establecido que el tamaño máximo sea de 1024. Bien, pues le voy a decir que no, que sea de 2048, Apply, y ahora, en cuanto lo cambie, haremos lo mismo con las otras 2. Vale, venimos aquí, 2048 también, Apply, y venimos al player, 2048, Apply. Recordad lo que os he dicho, que no están optimizadas. Bien, pues ya podemos empezar a crear nuestro escenario. Para ello voy a coger el background y lo vamos a arrastrar hasta la capa background. Aquí lo tenemos. Comprobamos que está en la Z0 y como buena práctica de programación en Unity siempre deberéis tener prefabs, no assets en nuestra escena. Aunque en algunas ocasiones, como puede ser este cielo, no vayáis a utilizar las características de un prefab, es bueno que siempre sea así. Por lo tanto, no lo dejo como asset individual, sino que lo arrastro a mi carpeta de prefabs, ¿vale? Y aquí tenemos ya el prefab creado y vemos cómo se ha cambiado de color, indicándonos que esto es un prefab, no un asset. Vale, le voy a llamar, por ejemplo, fondo 1. Ahora me voy a coger este fondo 1 y lo voy a duplicar. Para ello pulso Control D y le voy a llamar fondo 2. Y ahora lo voy a desplazar así para que enganche uno con el otro y nos vaya creando un mosaico. ¿Vale? Ya está preparado para que estos 2 puntos coinciden con estos 2 de aquí y se vayan empalmando. Será un fondo muy sencillo, ¿eh? Bien, lo hemos desplazado de forma visual, pero fijaros, ¿qué valores me da aquí? Bueno, pues estos que tengo. Si quiero hacerlo de forma exacta y no
porque vayamos a ver un gran cambio visual, sino porque os lo quiero explicar cómo funciona. El desplazamiento en Y, ¿cuánto debería haber sido? 0. Pongo aquí un 0. Vale, y el desplazamiento en X, os lo voy a decir yo, debería haber sido 20,48. ¿Y por qué? Esto es lo que os quiero explicar. Un bitmap, su unidad de medida son los píxeles, ¿vale? Pero en Unity también tenemos unidades de medida, por ejemplo, pues esto está puesto en la posición 20,48, pero ¿qué es 20,48? Centímetros, metros, bueno, es una unidad genérica, ¿vale? Entonces, ¿cuántos píxeles es una unidad? Bueno, esto realmente, chicos, se hace desde aquí. Cuando yo importo cualquier imagen, venimos aquí a texturas, la selecciono y fijaros, píxeles to units, me está diciendo que él va a considerar que cada 100 píxeles de esta imagen va a ser una unidad de Unity. Si yo aquí pusiera 10, esta imagen sería 10 veces más grande, pero también 10 veces más pixelada. ¿Se entiende? Por eso, como esta imagen medía 2048 píxeles, y yo le he dicho que cada 100 es una unidad, bueno, pues divido 2048 entre 100 y me sale 20,48. ¿Vale? Muy bien. Pues ya tenemos aquí este cielo empalmado y después veremos en nuestro parallax scrolling que yo lo que haré será ir moviendo las capas de adelante hacia atrás para conseguir que nunca me quede sin cielo. Vamos ahora a continuar, por ejemplo, añadiendo pues plataformas. Las tenemos aquí. Fijaros que es un archivo, si lo despliego, vemos que está aquí el bitmap, nada más, pero que aquí tenemos realmente dos plataformas. Yo puedo arrastrarlo, ponerlo aquí y repetirlas varias veces, ¿no? Pero siempre veremos esta disposición simétrica o constante de las plataformas, ¿lo entendéis? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es indicarle que realmente esto no es una imagen, sino que es una hoja de imágenes, un spreadsheet, algo muy utilizado en videojuegos, sobre todo 2D, donde en un único fichero, para ahorrar memoria, nosotros ponemos muchas imágenes. En este caso tenemos dos plataformas, pero yo podría tener un spreadsheet, por ejemplo, para los elementos del menú, donde tengo todos los botones, tengo flechas, tengo una puerta, tengo el fondo, o también es muy típico tener un spreadsheet con los diferentes sprites de nuestro jugador, ¿vale? Con las diferentes posiciones que hacen su movimiento. ¿Cómo se gestionan estos spreadsheets desde Unity? Para gestionar los spreadsheets dentro de esta imagen, la seleccionamos y fijaros, Sprite Mode Single. Pues no, le voy a decir que esto es una hoja de sprites y ahora podemos venir al Sprite Editor. Aquí lo tenemos. Y ahora lo que tengo que hacer yo aquí es indicarle cuántos sprites tenemos. Pues podría marcar este y este. Pero, sería correcto, ¿eh? Pero, bueno, hay situaciones en las que esto se puede complicar. Por ejemplo, si alguna vez habéis visto una hoja de sprites de juegos, podéis encontrar muchísimas por internet, yo qué sé, de cualquier personaje, ¿no? De Sonic. Pues una hoja de sprites puede tener centenares de imágenes, ¿no? Entonces, si por ejemplo el diseñador, cuando la ha generado, ha dicho yo cada imagen la voy a poner con un tamaño de 64 por 64 bits, por ejemplo, píxeles, o 128, o los que sean, tú puedes venir aquí y decirle que te lo trocee automáticamente, eso, en una rejilla de 64 por 64, o de 100 por 100, o de lo que queráis, ¿vale? Le digo que me lo trocee automáticamente, slice, y aquí lo tendríamos. Evidentemente, donde detecta que hay transparencias, no hace nada. Evidentemente que esto no se adapta a la imagen que nosotros tenemos, ¿vale? También podemos decirle que nos lo haga automáticamente. A veces lo detecta mejor, a veces peor. En este caso, le digo slice, y sí que nos lo ha hecho bien, ¿vale? Pues venga, le voy a decir apply,
¿Y qué cambio vemos? Aparentemente nada, pero si ahora lo despliego, sí que estamos viendo cómo detecta los dos elementos. Y yo ahora me voy a coger este, lo voy a arrastrar aquí, y este aquí, por ejemplo, y ahora ya los puedo poner en diferentes posiciones, ¿no? Vale, pues tal y como os he dicho antes, voy a crear prefabs, de todo prefabs. Me cojo esta plataforma, ¿vale? Vengo aquí y la arrastro a prefabs, y por ejemplo le voy a llamar plat ancha, esta que es un poco más ancha que la otra, y esta segunda plataforma la arrastramos aquí, y plat alta, por ejemplo. Vale, pues yo ahora ya puedo ubicar diferentes elementos que irán apareciendo a medida que nos desplazamos. Incluso podría coger y deformar algunos de ellos, para que no se viesen siempre iguales. Bueno. ¿Vale? ¿Veis cómo funciona? Muy bien, me voy creando poco a poco mi escenario. Cuidado, porque al crear estas plataformas, automáticamente me las ha puesto aquí, en un nivel 0, y yo quiero que estén en el middle ground. Pues las cojo, las arrastro al middle ground, y estas también las arrastro a middle ground. Bien, antes de continuar con nuestro player, bueno, no, vamos a ponerlo, así se verá más claramente. Venimos ahora aquí a texturas y vamos a coger nuestro player y también lo vamos a arrastrar aquí. Es un poco gigantesco, ¿no? Si yo le doy al play, a ver, el tamaño que tiene, bueno, pues es como muy grande, ¿no? Vale, vamos a probar, por ejemplo, con 0.4, 0.4, bueno, la Z no influye, pero para hacerlo homogéneo, a ver, sí, yo creo que ahora tiene un tamaño correcto, ¿no? Para lo que estamos buscando. Vale, pues lo voy a hacer a 0.4 y el player, imaginaréis ya que va a la capa foreground. Muy bien. Y también vamos a crear el prefab. Lo arrastro aquí, ya lo tenemos. A ver, le voy a dar al play. Y aquí lo tenemos. Vale, pues aquí hay un poquito de espacio. Deberíamos coger la cámara. Le vengo aquí a render, cojo mi cámara. Vale, aquí estamos viendo. La voy a desplazar un poquito hacia la derecha, para que no se vea esta parte azul. Y ahora, mirad, una de las cosas que hace Unity cuando yo establezco que el proyecto es 2D es ponerme automáticamente la cámara en ortográfica. ¿Sabéis lo que significa? No hay perspectiva. Los elementos no se van a ver más grandes porque se acerquen más a la cámara. Otra de las cosas que ha hecho al establecer 2D es que automáticamente estas imágenes, aquí ya me ponía sprite. Cuando estamos en 3D te pone textura, y yo necesito que sean sprites. Bien, pues ahora mismo, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un montón de elementos y todos están en una Z0. ¿Entendéis que esto puede ser un poco... ¡Ay, cuidado! No vale. Esto puede ser un poco conflictivo, porque cuando está todo en una misma Z, ¿qué va a dibujar antes? ¿Las nubes o las plataformas? Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, mirad, todo está en la Z y la cámara está en el -10. Por lo tanto, si esto está en la Z0 y quiero que el middle ground esté por encima, ¿qué valor le podemos poner? Pues -1. Me da igual poner -1, -2, -3, -4, o sea, algo que esté entre el 0 y el -10. Vale, pues le voy a poner, por ejemplo, -3. Y ahora vamos a venir al foreground y le vamos a poner -6 o -5, da igual, -5. Y entonces, otra de las características que me da crear un juego en 2D es que estamos trabajando eso en plano, pero internamente Unity sigue siendo un programa 3D, por lo tanto, mirad, por favor,
Si desactivo esta marquita de aquí de 2D, ¿qué es lo que tengo? ¿Veis? Aquí estoy viendo mi escena y cómo tenemos en este nivel está el cielo, aquí están las plataformas y un poco más hacia afuera está el player. ¿Vale? Esto a veces nos irá bien para constatar que lo tenemos todo correcto o si hay un error. ¿Vale? Por ejemplo, mirad, vuelvo a ponerlo en 2D. Voy a crearme otra plataforma ahora. Cojo este prefab y lo pongo aquí, ¿vale? Es este. Vamos a ponerlo aquí. Le doy al play. Uy, la cámara. Es que estamos haciendo un zoom muy grande. ¿Cómo lo podemos resolver? Mirad, voy a propiedades de la cámara y aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Alejar la cámara para que sea más pequeño? No, porque no hay perspectiva. Entonces, en estas situaciones, cuando utilizo cámaras ortográficas, lo que tenemos que hacer es cambiar el tamaño. ¿De acuerdo? ¿A cuánto? Bueno, al tamaño necesario. Como yo voy a hacer un scroll horizontal, vamos a hacer que por aquí y por aquí lo llene todo, ¿no? Pues, por ejemplo, mira, ¿sobre qué número sale bien más o menos? Sobre el 10, ¿no? Vale, pues voy a poner un 10. Venga, 9,98. Ahora también os explicaré algo, ¿eh? Vale, entonces le doy al play. Vale, vamos a desplazar la cámara un poquito más hacia la derecha. Aquí, en posición, ¿vale? Ponemos la cámara aquí. Vamos a retrasar un poco mi nave. Le voy a dar al play. Bueno, ya lo tenemos más o menos, ¿no? Perfecto. A ver, he hecho un vistazo. Uy, ¿os dais cuenta que hay una plataforma que está mal? Que se me ha quedado enganchada al fondo. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces pasa esto. Mi fondo, esta plataforma que tenemos aquí, cuando yo le he arrastrado ha puesto una Z igual a 0. Si ahora, aunque la ponga en middle ground, él intenta mantener su estado original. Entonces dice, bueno, si estaba en el 0 y me lo has puesto en -3, para que quede donde estaba, ¿yo qué te pongo? Un 3. Por eso a veces me dicen, no, pero si yo no lo he cambiado. Bueno, pero es cuando hacéis estos cambios entre plataformas, pasa. Por lo tanto, para resolverlo, que esté donde le toca, recordar todo a 0 y que sea la plataforma, que sea la capa la que indique cuál va a ser su Z. Ahora podemos verificar que todas están en su sitio. Muy bien, poco a poco estamos avanzando. Vuelvo a 2D. Por último, de esta primera parte de montar nuestra escena, hemos dicho que el main cámara aquí aproximadamente se veía bien con 9,98. Bueno, también os quiero explicar de forma precisa qué significa este valor. Este valor realmente hace referencia a la mitad de la altura de la cámara. Es decir, si yo aquí pongo 10, él me está indicando que la cámara tiene una altura de 20. ¿De acuerdo? Porque este tamaño es la mitad de la altura. Si yo quisiera encuadrar completamente mi cielo, ¿cuánto medía mi cielo? 2048 píxeles. ¿Cuántas unidades son esas? 20,48. ¿Cuál es la mitad de 20,48? 10,24. ¿Entendéis? O sea, si yo pongo aquí 10,24, va clavada. La cámara a nivel vertical no le sobra ni un píxel, por aquí ni por aquí. No está ni mejor ni peor, ¿eh? Si hubieseis puesto 10 en vez de 24, pues bueno, tenéis un poquito de aire por arriba de margen. Pero es porque quiero que entendáis lo que significan estos valores, que no es magia. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, pues yo creo que ya hemos montado un poco nuestra escena y dejamos aquí este primer vídeo que no sea muy largo y en el segundo empezamos ya a darle un poquito de interactividad a los elementos.